Bueno, entonces esto habíamos visto que era el entorno, ¿sí? El entorno de programación, se podría decir, que utiliza Scilab, ¿sí? Este entorno es muy importante porque nos va a permitir realizar un montón de cosas interesantes, ¿sí? Y hoy lo que estábamos haciendo era empezar a verlo, en realidad lo íbamos a empezar a ver desde el punto de vista lo íbamos a empezar a ver desde el punto de vista de una calculadora, ¿sí? Las cuatro operaciones básicas, ¿sí? Tienen no hace falta que prendan el computador, porque no está todo sin instalar, es todo nuevo, ¿sí? Entonces, les comentaba que las cuatro operaciones básicas que pueden realizar acá están representadas por los signos, ¿sí? Los operandos más, menos, producto con asterisco y división la barra, ¿sí? Entonces, esas son las operaciones básicas. Si yo quiero sumar dos números y utilizarlo como calculadora, simplemente pongo 2 más 2, le doy enter y me devuelve 4, ¿sí? Y el resultado de toda operación por defecto, Scilab lo almacena en esta variable que se llama AMS, que habíamos comentado que representa en inglés, es la abreviatura de answer, o sea, respuesta. ¿Sí? La variable respuesta tiene almacenado el valor 4. Si yo quiero visualizar cuál es el valor de answer, bueno, vuelvo a poner AMS y me vuelve a devolver 4, porque ahí me está mostrando cuánto vale la variable, ¿sí? Si yo pongo clear, si mal no recuerdo, esto lo que hace es borrar en realidad. ¿Se acuerdan que acá le había comentado que está la variable browser, ¿sí? La ventanita del navegador de variables? Al poner clear, lo que hizo fue borrar, o sea, todas las variables que tenga acá, yo acá, las elimina. Entonces fíjense que ya no existe. Si yo quiero ver cuál es el valor de answer, me va a decir que la variable no está definida, ¿sí? Undefined variable, ¿sí? No está definida. Cuando ustedes hacen un cálculo, automáticamente, por defecto, al menos que ustedes le indiquen en qué variable quieren que se guarde, si no la colocan, lo almacena de forma automática en la variable answer. Por ejemplo, volvamos a hacer esa suma de 2 más 2, yo puedo poner la palabra reservada suma, que va a ser nuestra variable, igual, y poner 2 más 2. Fíjense que ahí me devuelve que en vez de almacenar el resultado de 2 más 2 en una variable que se llama answer, como nosotros estamos definiendo explícitamente cuál va a ser la variable que vamos a usar, entonces, ¿qué resulta? Resulta que la variable va a quedar guardada, definida como suma. ¿Estamos? Fíjense que entonces en el navegador de variable aparece suma como variable con un valor 4 y de tipo doble, ¿sí? Fíjense, 4 puntos, y recuerden que el punto significaba que era un número real. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces todo esto nosotros lo podemos utilizar de esa manera. Eh, en nuestro práctico nosotros estas son las formas de definir una variable y definir a ver si mal no me recuerdo, era CLS, no, bueno, voy a hacer botón derecho directamente, clear consola, ¿sí? Le pongo sí y me borra todo, ¿sí? Vamos a ver cuál es el comando que se generó. Fíjense que acá abajo, esta es otra ventana interesante, acá aparecen la historia de los comandos, es decir, todos los comandos que hemos escrito. Fíjense que aparecen los comandos que escribí esta mañana. ¿Lo ven? Esta mañana habíamos había definido alguna operación que estaba en el trabajo práctico. Se acuerdan que había puesto 5 elevado al cuadrado y después puse que a ese resultado le restaba 3. De hecho, ahí me aparece que justamente fue en el día 8 de agosto a las 10:41:03 empezaron a ejecutarse estos comandos, ¿sí? Entonces este es un historial de comandos. Y, y acá fíjense que a las 8, el mismo día, a partir de las 2:09, empezamos a hacer todos estos comandos, ¿sí? ¿Estamos?
Entonces, esa es otra ventana que a ustedes les puede llegar a servir para copiar, por ejemplo, algo. ¿Sí? Fíjense también que acá, si yo, por ejemplo, hago parar, fíjense que si yo hago con el teclado la tecla hacia arriba, me van a empezar a aparecer todos los comandos que yo realicé anteriormente. Eso les puede servir a ustedes para no tener que volver a escribir todo de nuevo y les tome los comandos. ¿Sí? Entonces veamos un poco, voy a disminuir un poquito esto, veamos un poco el trabajo práctico, para que veamos un poco cómo lo utilizaríamos. Eso está en el, ¿cómo se le dice? En el aula virtual. Yo no tengo en este momento acceso al aula virtual porque tengo que traerme mi propio cable de red, pero lo tengo guardado al archivo, ¿sí? Así que vamos a ver acá, matemática y computación, actividades, la actividad 01, ¿sí? Vamos a agrandarla para que se vea, que puedan ver todo. Bien. Fíjense entonces que tenemos acá, el objetivo es ver cómo se definen variables, cómo utilizar operadores aritméticos y algunas funciones que existen ya en Scilab y que la vamos a utilizar como si quisiéramos aplicar la herramienta como calculadora. Entonces veamos cómo representamos esto que está aquí. Bueno, el 5 al cuadrado yo le voy a poner acá, voy a definir una variable, ¿sí? Se ve hasta atrás, ¿no? O vuelvo a agrandar. Voy a definir una variable que se llame resultado. Vamos a agrandarlo un poquito más. Resultado, ¿sí? Resultado, y voy a empezar a escribir. En primer lugar estaba el 5 y le había comentado que con esto nosotros obteníamos elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces eso sería, de acá, sería la primera parte. Luego tenemos que restarle con 1 sobre 2 elevado al cubo, ¿sí? Entonces sería menos, ¿sí? 1 sobre 2 elevado al cubo, que lo podríamos poner así, al cubo, ¿sí? ¿Habrá sido necesario que utilicemos paréntesis? ¿Se acuerdan ustedes del orden de precedencia de las operaciones matemáticas? ¿Qué orden de precedencia? ¿Qué se ejecuta primero? ¿Lo que está, la suma, la resta o el producto y la división? El producto y la división. O sea que primero, como la potencia en realidad es un producto, se ejecuta 5 al cuadrado y de acá, antes de hacer la resta, ¿qué es lo que va a hacer? 1 dividido 2, pero 2 está elevado al cubo, o sea que no hubiera sido falta, ¿sí? No, pero no está mal si nosotros, por ejemplo, hubiéramos querido poner acá un paréntesis así, algo así, o esto, ahí. Hubiera dado el mismo resultado. Primero se ejecuta lo que está dentro del paréntesis, menos 1 dividido 2 y ese 2 está elevado al cubo. ¿Sí o no? Funcionaría. Entonces la potencia precede a la división. Como la potencia... Primero se resuelve la potencia, el programa resuelve la potencia. Porque va a dividir 1 dividido 2. Y bueno, vean, calculémoslo. Esto yo lo voy a copiar. Entonces en control C. Veamos, resolvamos primero lo que dice esto. ¿Cuánto nos tendría que dar? Veamos qué nos devuelve. Si hacemos así nos da 0,25. ¿Qué hizo primero? ¿Habrá hecho 1 dividido 2 y lo elevó al 3? A ver, 1 dividido 2 y ahora lo multiplicamos a eso que sería ans. Vamos a poner, voy a escribir ans. Sería nuestra respuesta, ¿no? Lo elevamos al cubo. ¿Cuánto nos dio? 0,25. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Fue correcto lo que hizo o no? ¿Qué hice primero yo acá? 1 dividido 2. ¿Y qué tenía que hacer primero? Antes de dividirlo, lo que estaba diciendo su compañera. 2 al cubo. 2 al cubo.
Entonces, ¿fue correcto? ¿Sí o no? Y no sé, ¿cuánto es 2 al cubo? ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. 1 dividido 8, ¿cuánto da? Entonces, ¿nos dio correcto, sí o no? ¿O habrá sido una coincidencia o respecto al orden de precedencia? ¿Qué se ejecuta primero? ¿La potencia o el producto? ¿Qué se ejecuta primero? ¿Ah? ¿La potencia? Fue el mismo resultado. Sí, corroboró, pero lo que tengo que saber es si fue una coincidencia o fue correcto. ¿No se acuerdan el orden de precedencia? Eso lo vieron en la secundaria, ¿no? Sí, ¿no? Si se quieren sacar la duda porque no recuerdan, por las dudas, ¿qué tendrían que hacer entonces? Bueno, volvemos a volver todo de nuevo. Busquemos la respuesta. No aparece, ¿no? Bueno, lo vamos a ver si ponen. Es que nunca lo ejecuté, digamos. Bueno, vamos a volver a escribir. Entonces era 5 al cuadrado menos, ¿sí? 1 dividido. Y si quieren tener seguridad, lo podrían haber hecho así. Bueno, ¿qué seguiría después? Menos la raíz cuadrada. Bueno, acá podríamos hacer menos y elevarla a un medio, o sea, todo el resultado elevarlo a un medio, que sería el equivalente a la raíz cuadrada, pero Scilab tiene una función, esto que se llama acá, se denomina función, ¿sí? Y esta función SQRT significa raíz cuadrada, es decir, va a obtener la raíz cuadrada de lo que coloquemos dentro del paréntesis. ¿Estamos? Esto se llama raíz cuadrada, o sea, la función SQRT es la función raíz cuadrada, ¿sí? SQRT. SQRT. Raíz cuadrada. Bueno, y adentro, fíjense que tenemos 3 elevado al cuadrado más 2 por 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? 3 elevado al cuadrado más 2 por 2 elevado al cuadrado. Entonces, dentro de nuestra función, acá nosotros tendríamos que poner, dijimos que era 3 elevado al cuadrado más 2 por 2, ¿sí? Podemos poner 2 y el producto es el asterisco por 2 y todo eso elevado también al cuadrado. Entonces fíjense que acá tenemos esta operación algebraica, ¿sí? Esta es una operación algebraica, ha sido representada, ¿sí? En Scilab, en la calculadora de Scilab. O sea que esto nos va a devolver, ¿sí? Ese es el resultado, 19,875. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Para el segundo caso, lo único sería lo mismo aplicar esto que está acá, ¿sí? Con la única salvedad que ustedes tienen que tener en cuenta de que Scilab utiliza por defecto valores en notación, las unidades que aplica son radianes, no son grados. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros tenemos que poner son radianes, ¿sí? En este caso no nos está indicando si son radian o no, podemos suponer que esto sí es radian, esto no lo sabríamos, pero si nosotros no le ponemos nada acá, o nadie le dice nada, usted tiene que suponer que los valores, por ejemplo, en este caso son radianes, o sea que no hace falta que primero lo pasen de grado a radian, etc. Si yo le dijera, calculen el seno de 90 grados, primero sí deberían convertir los grados centígrados
a radianes y recién aplicarle la función seno, ¿sí? ¿Dónde van a ver información de esto que estamos comentando? Bueno, si ustedes quieren ver información de esto, pueden buscar en el apunte que les compartí, tiene bastante, y si no, pueden recurrir a la ayuda de Scilab, ¿sí? Fíjense que acá, si ustedes acá tienen acá, ya lo vamos, ahora estoy activando mi internet, ¿sí? Un segundito, estoy poniendo mis datos para ahí está. Bien. Fíjense que acá, buenas tardes. Fíjense que acá ustedes tienen esto, ¿no? Tienen acá para entrar a la ayuda o tienen el botón de ayuda acá, ¿sí? De hecho lo voy a correr un poco. Fíjense que dice, tienen la ayuda. ¿Sí? Entonces, podrían entrar por aquí, esto les va a abrir una ventana y acá ustedes pueden llamar, ir explorando algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cómo se calcula la función seno, podrían poner sin, buscar, y les va a aparecer acá, por ejemplo, la función seno, ¿sí? Es una función, fíjense cómo se ejecuta la función seno, ponen sin. Acá, obviamente esto está en inglés, le dice sin es la función seno, la sintaxis es cómo se escribe, ponen ustedes sin de esto y les devuelve el valor. Si son varios valores, lo consideran un vector, ya vamos a ver qué es eso, pero si le ponen un solo valor, devuelve el seno de eso, ¿sí? Acá indican el argumento, el valor x tiene que ser un valor real o complejo, ¿sí? O en realidad puede ser un vector real o complejo o una matriz real o compleja, ¿sí? Ya vamos a ver cómo eso. Acá tiene una descripción, ¿sí? Dice para un vector o matriz, seno de x es el seno de todos sus elementos, Para la matriz seno usar sin m función, ¿sí? Y después abajo, lo interesante es que tiene ejemplos, ¿sí? En este caso es muy interesante el ejemplo que utiliza porque no solamente calcula el seno de un valor, sino que lo dibuja, ¿sí? Ya hay que dibujar, es muy sencillo. Fíjense que acá dice a sin del sin, o sea, acá, combina, ¿sí? Esto que está acá, ahora les cuento qué es, pero lo que hace es calcular el seno de varios valores y después no, está incompleto el ejemplo, pero qué raro, ¿no? Lo dibuja, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá, que se está mostrando aquí, esta parte? Fíjense esta parte. Esto, ¿sí? Esto que está entre corchetes se conoce como vector. ¿Qué es un vector? Es un conjunto, dentro del lenguaje de programación, es un conjunto de valores. Hace rato nosotros habíamos visto, ¿sí? Voy acá a cerrarlo. Voy a ponerlo acá con el Paint. A ver si lo puedo agrandar más para que se vea, ¿sí? Lo voy a agrandar más todavía para que se vea mejor, ¿sí? Hace rato yo les había comentado a ustedes que le había comentado que una variable era un contenedor de valores, ¿sí? Si yo definía la variable a, le puedo asignar un valor, esta flechita así significa que le asigno un valor, por ejemplo, 2, ¿sí? En Scilab sería colocar la palabra a igual 2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy asignando a la variable a el valor 2. Siempre cuando enseñan esto lo hacen representar como que la variable es como una cubeta, un contenedor de un valor, ¿sí? Que tiene un nombre, en este caso por ejemplo A, y ustedes le echan adentro el valor, por ejemplo 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento,
Después de esto, ¿cómo queda? Queda de esta manera. La variable a, ahora la vamos a poner abajo, tiene el valor 2. Eso sería una variable, un contenedor de un valor. Ahora, ¿qué sucede con el vector? El vector vendría a ser como una caja, ¿sí? Una caja que también tiene un nombre, podría ser tranquilamente también A, solo que esta caja está dividida en un conjunto de compartimentos, ¿sí? Entonces, esta caja puede almacenar tantos valores como compartimentos tiene, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podría almacenar acá el valor 2, acá el 1, acá el 3, el 4, el 5, ¿sí? Todo esto, así como nosotros lo vamos a ver, se lo llama, se le llama vector. ¿Estamos? Vector. ¿Cómo hacemos para acceder a cada elemento del vector? Ese es otro tema, ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que en el vector nosotros podemos hacer que esta caja se divida tantas veces como nosotros queramos y decirle qué valor tiene en cada ¿cómo se le dice? En cada compartimiento. Ahora imagínense ustedes, traten de imaginarse, ¿por qué me salió tan chiquita la bomba? Bueno, traten de imaginar ustedes, vamos a poner directamente nuevo, no guardar. Traten de imaginar ustedes lo que es hacer un gráfico, ¿sí? Para que se dibuje este gráfico, por ejemplo. ¿Qué necesito? Yo necesito un conjunto de valores para X, ¿sí? Un conjunto de valores para X en este intervalo llamado dominio, ¿sí? Y para que la línea me salga suavecita, yo tengo que hacer que cada uno de estos valores X esté muy pegado uno del otro, ¿sí o no? Para todos estos valores de X que están en este rango, calculo el valor de la función y me va a devolver los valores en Y, ¿sí o no? O sea, esta es la función de X, ¿sí? Es decir, yo tomé desde A hasta B y a todos los valores entre A y B le apliqué la función. Y eso me devolvió todo este conjunto que está acá. En este caso primero sería I sub A, ¿sí? Perdón, me salió así. I sub A, o también si lo quieren ver de otra forma, sería la función cuando X vale A. Y en el otro extremo tenemos F de B, es decir, ¿sí? Cuando X vale B. Y en el medio tenemos un montón de valores de función que son consecuencia de aplicar la función sobre cada uno de estos valores en el eje X, ¿sí? ¿Eso estamos de acuerdo? Entonces, Scilab lo que me permite a mí es generar un vector que tenga un conjunto de valores ordenados, ¿sí? Con una distancia cada uno entre ellos tan pequeña como nosotros querramos. ¿Cómo hace eso Scilab? Bueno, para hacer eso Scilab, fíjense qué es lo que hace. En este ejemplo que estábamos viendo, acá que lo voy a volver a agrandar, Windows más. Bueno, en algún lado estaba el ejemplo, veamos. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que define, en este caso está definiendo una matriz, pero vamos a verlo acá, directamente, en este ejemplo, aquí. ¿Sí? Voy a venir acá hasta acá abajo, y fíjense que yo voy a definir algo que se llama eje X, por ejemplo. Así lo voy a poner, eje X. Y lo voy a poner de esta manera. Fíjense, voy a poner desde 0, 2 puntos, 0.1, 2 puntos, hasta 5. ¿Qué quiere decir? Que voy a definir un conjunto de datos que van desde 0 hasta 5
pero separado por un 0,1. Es decir, el primer valor es 0, el siguiente valor es 0,1, el siguiente valor es 0,2, el siguiente valor es 0,3, y así va a seguir generando, ¿sí?, un montón de valores hasta llegar al 5. ¿Se entiende eso? Este es un vector. ¿Qué era el vector? Un contenedor de muchos valores. En este caso esos valores están ordenados desde 0 hasta 5. ¿Se entiende eso? Entonces fíjense que si yo doy enter a esto, si le doy enter a esto, fíjense que me generó. Eje X está conformado por 13 columnas, donde cada valor de cada columna es 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ¿hasta dónde? Hasta 5. ¿Lo ven? Entonces yo, por ejemplo, podría definir, este es nuestro eje X. Yo podría decir, a ver, ¿cuáles son los valores en el eje Y? En el eje Y, los valores van a ser el seno, por ejemplo, ¿de quién? De eje X. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar cada uno de los valores de eje de X, que son 0, 0,1, 0,2, 0,3, todo eso, y a cada uno de ellos le va a calcular el seno de 0, el seno de 0,5, de 0,1, perdón, el seno de 0,2, el seno de 0,3, etcétera, etcétera. ¿Y dónde lo va a guardar? En otro vector que se va a llamar eje Y. ¿Se entiende eso? Entonces fíjense qué interesante, porque te lo hace rapidísimo y en un solo toque. Y fíjense que lo hago y también me generó 50 columnas cuyos valores son simplemente los senos, ¿sí?, de esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense que acá se ve desde la columna 8 a la 13, ¿sí?, y se ven estos valores. ¿Estamos? Se ven todos los valores, que son el resultado de aplicar el seno sobre el valor correspondiente. De hecho, ahora en la variable, fíjense que tengo answer, que valía 0,125, eje X, que tiene ¿cuántos elementos? 51 elementos de tipo double. Eje Y también tiene 51 elementos, que es la aplicación sobre cada uno de los elementos de eje de X, le aplico el seno y lo tiene guardado. Tengo guardada también la variable de resultado, la variable suma. Ahora, ¿para qué hice esto? Para mostrarles lo interesante que es lo que les quería mostrar, el ejemplo que que viene incorporado dentro de Scilab. Ustedes pueden utilizar algo que se llama plot, que es un graficador muy sencillo. Le pasamos, por ejemplo, eje X, eje Y. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Una vez que lo ejecutemos, en el eje X va a colocar todos los valores de la variable eje X, en el eje Y va a colocar todas las variables que tenemos acá en el vector eje Y lo va a dibujar la función. Fíjense que ahí lo que hace es abrirme el graficador y fíjense, ¿tenemos o no tenemos acá en el eje X desde 0 hasta 5? Tenemos todos los valores separados por 1, ¿sí? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. ¿Sí? Y en el eje Y tenemos desde menos 1 hasta 1, porque la función seno solamente se aplica, obtiene valores de menos 1 y 1. ¿Sí? Y entonces fíjense que me dibujó la función seno en ese intervalo, ¿sí o no? ¿Esa es la forma de la función seno? ¿Sí o no? ¿Sí? Por supuesto que sí. ¿Vamos? Y entonces fíjense que cosas como esta las vamos a usar mucho. Y ustedes en su carrera también lo van a hacer mucho. Porque ustedes hacen mucho análisis de resultados de valores y tratan de describir qué función sigue. ¿Sí? Ustedes cuando vayan más adelante y hagan muestras y las metan en alguna de las máquinas, ya ni me acuerdo los nombres, ya me olvidé los nombres, ¿sí? Para analizar nutrientes, obtener valores, etcétera. Después, muchas veces ustedes van a tener un conjunto de datos y lo que van a hacer es describir la función que las gobierna, o que sigue, o que dibuja, y ver a qué se parece y analizar, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer mucho análisis de datos, ¿sí?, en su carrera, ¿sí? Entonces cosas como esta seguro que van a hacer,
¿Acabó? Entonces, ¿qué hemos visto acá? Hemos visto un concepto que es el concepto de variable como contenedor de un valor, ¿sí? Y hemos visto el concepto de vector como con un contenedor de un conjunto de valores, ¿sí? Y además, en este caso lo hemos relacionado a los dos vectores, ¿sí? Lo hemos relacionado porque a través del gráfico, porque resulta que un vector es la aplicación de la función sobre el otro vector. ¿Se entiende eso? Y lo hemos graficado. Cosas como estas vamos a hacer mucho, ¿sí? Y nosotros vamos a ver 4 técnicas de métodos numéricos, uno para hallar raíces, otro para resolver sistemas de ecuaciones, otro para aproximar raíces, que es la interpolación, y otro que nos va a permitir integrar funciones, ¿sí? Que es integración numérica. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué ven eso? ¿Sí? Ustedes ya vieron el análisis matemático, ¿no es cierto? Ustedes sí, pero nosotros ya vimos funciones, ya vimos integración, ya vimos raíces de ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo vemos acá? Y porque ustedes han visto resolución de funciones de manera analítica. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre le da el resultado, usted conociendo la función, ustedes aplicándola, obtienen un resultado exacto, ¿sí? Por eso se llama, es una aplicación analítica de la función, de la raíz de ecuación, de la integración. Ahora, ¿qué pasa si no conocen por ejemplo, tienen que hallar la raíz de una función? ¿Qué es la raíz de una función? ¿Qué es la raíz de una función? Vamos. Si no le digo, no sé quién es el profesor, ¿sigue siendo el profesor Lamas? No sé quién es el profesor de análisis. ¿Qué es la raíz de una función? A ver, por ejemplo, el grafiquito que vimos recién. Por eso me encanta también pues siempre me dicen, profe, después de que terminamos la materia, hemos terminado comprendiendo algunas cosas que sí sabíamos. A ver, denme un segundito, le voy a dar una ayuda. A ver, vamos a poner una línea. Ahí está. Se hizo grande. ¿Qué era la raíz de una función? Ajá. Y entonces, eso en modo gráfico, o sea que la raíz, acá donde podría estar la raíz. ¿Cuántas raíces supuestamente tiene aquí? 2. Una está acá y la otra acá. Y entonces, ¿qué es la raíz? Ahora llevémoslo, interpretemos el gráfico. ¿Qué era la raíz de una función? El valor de la función el valor de la función que devuelve. ¿Cuánto vale la función acá? 0. ¿Y acá? 0. Entonces, ¿qué es la raíz de una ecuación? Es el valor que devuelve, ocurre cuando la función devuelve 0. Es el valor de x que te devuelve como función 0. A ver, de nuevo entonces. Es el valor, la raíz de una función, es el valor x tal que f de x es igual a 0. ¿Vieron que le hacían ustedes decir? Ahora cuando lo dije de esta manera, sí, recuerdo que era x tal que f de x igual a 0 para todo elemento del intervalo. Sí, así no era, ¿no? Y así lo aprendieron de memoria. Pero así no es más fácil decirlo así. Porque tienen que interpretarlo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿sí? Podríamos, claro, nosotros si hacemos esto y tenemos función seno de x y queremos saber cuál es la raíz, bueno, simplemente empezamos a meterle diferentes valores de x y a ver dónde nos da el 0, ¿sí o no?
Y si no conocemos la función y queremos saber sí o sí, tenemos una función desconocida, pero queremos saber si tiene raíces o no tiene raíces, ¿cómo hacemos? Nos enseñaron eso en análisis matemático, ¿no? No, no se lo enseñaron. ¿Sí? Eso vamos a aprender nosotros. ¿Sí? Por eso vemos métodos numéricos para obtener la raíz de una ecuación no lineal. ¿Sí? Es el primer tema que vamos a ver después de que terminemos de aprender a usar un poquito más Scilab. ¿Sí? No conocemos cuál es la raíz porque no conocemos la función, pero tenemos que hallar la raíz. ¿Sí? Porque muchos problemas se resuelven hallando la raíz. ¿O nunca le dijeron que hay que hallar la raíz del problema para encontrar la solución? ¿Sí? Bueno, no es aplicable solamente a lo cotidiano, sino que es verdad. ¿Sí? Muchos problemas se resuelven hallando la raíz. ¿Sí? El problema es que si vos no conocés la raíz, o la raíz es muy compleja, porque bueno, ¿ustedes qué es lo que harían? Tenemos una función, queremos hallar la raíz, para hallar la raíz a esa función, ¿a cuánta le igualan? Y a 0. Y entonces, ¿qué hacen después? Despejan X. Y entonces hallaron la raíz, ¿sí o no? Y si la función es tan compleja que cuando empiezan a despejar, pasan de acá para allá y no pueden despejar X, ¿cómo hacen? Bueno, que venga otro, no tiene solución, me pierdo la beca tal, o no puedo terminar mi proyecto de investigación, o no puedo terminar mi tesis para recibirme, y que, bueno, y empiezo otro tema de investigación. No, hay formas para poder aproximar y obtener esa raíz. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en esta materia. ¿Se entiende? Entonces, van a tener muchas aplicaciones. ¿Sí? Por eso va a ser muy interesante. De hecho, les va a gustar mucho tratar de dibujar los gráficos. Con razón. Ahora, después de esto van a decir, sí, así era la forma del exponencial. Es verdad que así era la forma del exponencial. Que era un asíntota. Resulta que esto era un asíntota. ¿Sí? Eso que estudiaron de memoria para probar la materia de análisis matemático, ahora capaz que le encuentren sentido de por qué así. ¿Sí? De hecho, estoy casi seguro que, porque tengo entendido que sí, que ahora sí le hacen utilizar alguna herramienta para graficar, ¿no? ¿Qué utilizaban para graficar el análisis matemático? ¿O no utilizaron herramientas? ¿Le hicieron dibujar a mano? ¿A mano le hicieron dibujar? ¿Qué? Que no quede grabado, perdón, ya lo voy a editar. ¿Ah? ¿En álgebra le hacían utilizar alguna herramienta para dibujar? GeoGebra, bueno, ese es muy bueno, está bueno. ¿Sí? También es más difícil de manejar que esto. Acá le hemos puesto todo a ver cómo dibujan. Bueno, en realidad GeoGebra es bastante sencillo de usar. Bueno, entonces ahí hemos visto dos aspectos que fíjense que yo les comentaba que en esta actividad que tienen que hacer, fíjense que tienen que calcular el seno de algo, la arco tangente de algo, el logaritmo neperiano de algo, y este es un valor E, ¿sí? Ahora, el valor E y el valor pi existen como variables predefinidas en Scilab, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale pi? 3,14 nada más. ¿Cuánto vale pi? Bien. Las variables predefinidas en Scilab se escriben con el signo por ciento delante. Hay una variable que se llama pi, ¿sí? Y vale 3,1415927 acá, porque está configurado para que muestre 2, 4, 6, 7 decimales. Si ustedes quisieran, podrían configurar para que muestren más decimales, ¿sí? Entonces, fíjense que por ciento pi es una variable que ya existe. Por ciento E también ya es una variable que existe. ¿Sí? ¿Estamos? Son variables que ya existen en Scilab. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes, por ejemplo, a obtener esto. La función seno ya existe, sin arctan. Tendría que ver a ver cómo en Scilab se define la variable arcotangente, pero
como yo le había comentado, ya existe, vamos a ver, bueno, vamos a hacer Windows menos, ¿sí? Voy a abrir el Chrome, porque esta mañana el error fue abrir voy a abrir aquí, voy a ir al aula virtual. Yo para mostrarles que, a pesar que no vamos a tener esta semana, ustedes tienen en realidad, la semana que viene no vamos a tener clase, ustedes tienen para hacer la actividad, ustedes tienen todo. Opa, le erré algo escribí mal. Ahí está. Vamos a ir a cursos, matemática y computación. Si bajamos, bueno, acá en la guía de introducción, la única parte que ustedes no deberían empezar a ver, ¿sí?, sería la parte de matrices. Todo lo demás de estas 22 páginas, ustedes sí deberían empezar a verlo, ¿sí? Vamos a agrandarlo. Fíjense que tenemos la introducción a Scilab. Vamos a ver si puedo hacer avance página. Fíjense. En esta introducción, ¿sí?, script y funciones todavía no la vean. Pero fíjense que acá, en constante y operadores aritméticos, ¿sí?, tienen acá los operadores que ya hemos visto. Fíjense que esto lo hemos visto, ¿sí? Y acá hay lo que se llama funciones elementales. Las funciones elementales son estas. Hay muchas más, ¿sí? Pero fíjense que la raíz cuadrada, que yo le había dicho que es SQRT, ya existe, ¿sí? Y es así como está indicado acá. Raíz cuadrada de x. SQRT de x te va a devolver la raíz cuadrada del x. X puede ser un valor, una variable, o un vector, o una matriz. Acá está la función seno que hemos utilizado. Fíjense que el seno calculado en radianes, o sea, x tiene que estar expresado en radianes. Está el coseno, la tangente. ¿Cuál estábamos buscando nosotros? La arcotangente. ¿Cuál será acá? A tam. ¿Sí? O sea que sí tienen para trabajar. También acá le indica, bueno, si lo necesitaran, cómo pasan de radianes a grados y de grados a radianes, ¿sí? Que se supone que ya lo manejan. Y tienen un par de ejercicios más, ¿sí? Acá está el tema de las variables, que fue lo que vimos. Si después quieren recordar y dicen, no me acuerdo qué era lo de la cubeta, ¿sí?, del contenedor, lo vuelvo a repasar acá y tienen un poco de ejemplo. A igual a 10 le va a devolver A igual a 10. Pepito, aplicando la función exponencial de 2,4 dividido 3, primero resuelve 2,4 dividido 3 y a eso le calcula la función exponencial, ¿sí? Y bueno, y tienen ahí un par de ejemplos más, ¿sí? Después tienen comandos interesantes, ¿sí? Nosotros hemos usado el comando clear, ¿se acuerdan que eliminaba todas las variables del variable browser? ¿Sí? Si yo quiero borrar todo lo que se ve en la pantalla sin eliminar las variables, tengo que utilizar CLC. Que yo no me acordaba, vieron que yo estaba poniendo CLS. Es CLC. Y CLC te borra todo lo que se ve en la pantalla principal. Acá, para limpiar, porque lo veo medio sucio. Ahí te sale el mismo mensaje que hace rato que me salía si quiero confirmar. Y te lo deja limpio. Pero no te eliminó ninguna variable del navegador de variables. ¿Se entiende eso? Que puede ser muy necesario y útil. Bueno,
entonces ustedes pueden borrar, indicar, borrar, eliminar algunas variables, no todas, ¿sí? Pueden listar las variables actuales, ¿sí? Y después tienen estos comandos interesantes, ¿sí? Que de acá quizás la que más le interese sea clc, date, que te devuelve la fecha actual, ya veremos para qué lo podríamos utilizar, y pwd, que es cuando ustedes, les va a pasar mucho que ustedes van a guardar lo que hicieron en algún archivo, porque lo tienen que después subir al aula virtual, lo tienen que enviar para que yo lo corrija y ustedes no saben dónde lo han guardado. No sé dónde lo guardé, profe. Yo sé que está en la máquina, pero no sé dónde, profe. Bueno, utilizan el comando pwd y les va a decir en dónde está guardado el archivo, para que después ustedes puedan ir y buscarlo ahí el archivo y subirlo. ¿Sí? Así que seguramente el que más se van a acordar el pwd, porque bueno, porque sí. ¿Sí? Bueno, y tienen un par de ejercicios más. Fíjense que tenemos otra operación algebraica y acá está expresada cómo lo generaríamos en Scilab. ¿Sí? Fíjense, para x igual a 3,28 calcular el valor de la expresión. Bueno, a x le almacena 3,28 y fíjense que le pone una coma. ¿Para qué servirá esa coma? Vieron que aquí, si yo pongo así, por ejemplo, x igual a 1, ¿me muestra todo? ¿Así? Bueno, si ustedes quieren almacenar un valor, pero que no se muestre en la pantalla, por ejemplo así, le ponen punto y coma, y fíjense que no te lo muestra en pantalla. ¿Tiene almacenado el valor 2? Sí, pero no te lo muestra en pantalla. ¿Por qué muchas veces podemos poner eso? Para no ensuciar y que se llene de cosas la pantalla. De todas maneras, nosotros acá sabemos que x vale 2. Podemos verlo en el navegador de variables. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces muchas veces ustedes van a optar por poner que calcule algunas cosas, ¿sí? Pero que no las muestre. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es el punto y coma. Para eso sirve el punto y coma. Bueno, fíjense que entonces x 3,28 y después calcula ahí, fíjense que no le puso el punto y coma y por eso está mostrando igual a 283. Y acá tiene ordenado, fíjense, x al cubo sería esta parte, ¿sí? Después esto está multiplicando, x al cubo está multiplicando todo esto, por eso ahí colocan un asterisco. De 2 por x al cuadrado, por eso hay que poner 2 por x, donde x está elevado al cuadrado, más 3,56 por x, más 3,56 por el asterisco x, menos 5,21, todo eso entre paréntesis, dividido, barra dividido, y esto lo que está en el denominador, que es una raíz cuadrada, por eso pone SQRT, y entre paréntesis pone todo el contenido de la raíz cuadrada, que es 3 por x más 2,3. ¿Se entiende? El tema de matrices, no lo vean, o sea, que el que quiera verlo, que lo vea, pero todavía no vamos a ver matrices. Para la resolución, como dije, el primer tema que vamos a ver es obtener raíces de ecuaciones no lineales. Para obtener raíces de ecuaciones no lineales no hace falta que usemos matrices. Entonces, este tema lo pueden pasar, y que es bastante largo, ¿no? Vamos a ver bastante de cosas de raíces, de matrices, pero sí podrían pasar acá, ¿sí? Porque trabajar con vectores o variables u operaciones algebraicas que representen, por ejemplo, funciones, ¿sí? Nosotros sí vamos a poder hacer gráficos. De hecho, una forma de aproximar la raíz ya vimos que es a través del método gráfico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Ver cómo se construyen gráficos, ¿sí? Fíjense que acá está la función plot 2D, que es otra función parecida al plot que usamos, pero se llama plot 2D, ¿sí? Y acá hay un ejemplo de cómo utilizarlo, ¿sí? Hay varios ejemplos que ustedes van a poder ver, ¿sí? Inclusive con plot 2D ustedes pueden elegir de qué color va a ser la forma de la función, ¿sí? Si quieren que, bueno, pueden darle un montón de efectos, ¿sí? Entonces fíjense que acá hay un ejemplo de una parabólica.
¿Sí? Que a diferencia de la que vimos nosotros, al último le agrego esto, XGrid, que lo que hace es dibujarte la grilla esta que está atrás. ¿Sí? Bueno, eso sería, creo que es todo lo que es la PUN. Fíjense que acá dibuja dos gráficas, ¿sí? Y le pone un conjunto de, fíjense que acá le ponemos un conjunto de valores, entonces lo que hace es generar la referencia, por ejemplo, podríamos colocarle un título, ponerle nombre a los ejes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo seguramente. ¿Sí? Fíjense, pueden dibujar dos gráficos, pueden hacer que cambie el estilo. Por defecto el estilo es la línea que une los puntos, pero nosotros podríamos hacer que funcione de diferente manera y podríamos generar subgráficos, es decir, que la ventana se divide en varias partes para mostrar muchos gráficos en un solo espacio de ventana. ¿Sí? Eso vamos a ir viendo. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen para ir haciendo e ir viendo, de hecho tienen que verlo porque lo tienen que presentar. Este estaba armado para que, esto no tenía que abrir. Esto está armado para que lo presentaran este fin de semana, pero no van a presentar todo. Vamos a ver hasta dónde vamos. Anote, porque vamos a tener que hacer una parte 1 de la actividad y parte 2 de la actividad. El punto del ejercicio 1 lo tienen que hacer, ¿sí? Y fíjense cómo dice: realice las siguientes operaciones con Scilab utilizando funciones de operación apropiada. Realice una captura. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes me tienen que enviar, ¿sí? Me tienen que enviar el archivito, ¿sí? Y me tienen que enviar una captura. ¿Cómo vamos a hacer esta captura? Lo digo después. El ejercicio 1 lo tienen que hacer. El ejercicio 2 también lo tienen que hacer. El ejercicio 3 también lo van a hacer. O sea que lo que no van a hacer el 4, no. El ejercicio, sí, hasta el ejercicio 3 van a hacer, ¿sí? Y el ejercicio 3 es una pavada porque es ejecutar esto y ver qué devuelve, ¿sí? Hasta el ejercicio 3 van a hacer, ¿sí? Ahora, ¿cómo esto de cómo lo van a hacer y cómo lo van a entregar? Bueno, voy a volver a tomar este ejercicio que está acá. Presten atención a esto, que si bien va a quedar grabado y lo voy a subir, es importante que lo hagan sin llevarse dudas ahora. Bueno, vamos a volver a esto, a mi zona. Bien, ¿cómo van a generar ustedes un archivo que necesita, que van a tener que enviar? Bien, acá, ¿vieron que tiene un iconito que se llama acá Launch Side Notes? Bueno, ese tienen que presionar. ¿Eso qué hace? Abre una ventana, ¿sí? Acá dile, esto les va a salir, la primera vez que ustedes lo hagan no le va a salir, después sí le va a salir. Esto está preguntando, restore files from your last side note session. Lo que está preguntando si todos los archivos que yo tenía abierto la última vez que ingresé, quiero que los vuelva a abrir, ¿sí? Si les pongo OK, fíjense que me va a abrir que tenía abierto este archivo, ¿sí? Si le pongo no, le va a abrir así. Este espacio, usted les permite a usted escribir algo acá y guardarlo, ¿sí? Como un archivo, que es el archivo que ustedes van a enviar. ¿Cómo hacen eso? Supongamos que tenemos a ver, yo por acá teníamos lo primero, ¿no es cierto? A ver, esto. Bueno, lo voy a copiar, fíjense, voy a seleccionar, control C, ¿sí? Y lo voy a pegar, ¿en dónde? En la ventanita de esta, ¿sí? Y voy a poner algo, fíjense que esto es un comentario. Ejercicio 1 de la actividad 01. ¡Pum! Ahí está. Es más, si quiero pongo punto y coma. ¿Lo ven? Esto que está acá con doble barra se llaman comentarios. Sirve para que ustedes puedan escribir algo que Scilab lo va a ignorar. Pero nosotros cuando lo vemos nos sirve para decir,
ah, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Sí? Ustedes explican un poco ahí qué es lo que están haciendo. Bueno, es el ejercicio 01, la actividad 01 me pedía que haga eso, ¿se acuerdan? Bueno, lo guardo. Y ahí, por ejemplo, en el mismo archivo o en otro archivo podrían hacerlo otro ejercicio. Supongamos que lo hacen todo en el mismo archivo. Entonces, fíjense que ahora apareció arriba, en la solapa donde está al lado de la X, dice, tiene un asterisco, dice Untitled One, ¿sí? Que quiere decir, el asterisco significa que no está guardado. Eso que hicieron, escribieron algo y no guardaron. O sea, si lo cierran, todo lo que escribieron se pierde. Como en el Word, cuando escriben algo y lo cierran sin guardar, todo lo que escribieron se pierde. ¿Sí? Solo que acá le ponen el asterisco para avisar que hay cosas que escribieron y que no se han guardado. Entonces, ¿cómo van a guardar estos archivos? Bueno, ustedes van a poner acá, guardar, save, y le va a salir una ventanita y ustedes van a indicar dónde lo quieren guardar. Yo en mi caso, solamente para mostrarles, lo voy a guardar en el escritorio y tienen que guardarlo como algún tipo de archivo. Acá ustedes pueden guardarlo como dos tipos de archivos. ¿Sí? Fíjense, lo pueden guardar o como Scilab SCE o Scilab SCI. Los SCE son scripts de Scilab y los SCI son funciones de Scilab. Para estos tipos de ejercicios que estamos por hacer ahora, ustedes lo van a guardar como SCE. ¿Sí? Y le van a poner un nombre. Por ejemplo, le van a poner, no sé, este corresponde a la actividad 1, pongan actividad 01 guión bajo pega guión Ariel. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre de ustedes. Actividad 01 guión bajo y el apellido y nombre de ustedes. ¿Sí? Entonces, ponen guardar y el archivito ya quedó guardado. ¿Sí? Está guardado, acá arriba les dice dónde está guardado el archivo. Yo voy a cerrar esto. Fíjense, voy a cerrar también Scilab. ¿Estás seguro que quieres salir? Le pongo que sí. Y me voy a ir al escritorio. Fíjense que navegando por el espacio de mi escritorio, acá quedó guardado el archivo. Ustedes cuando instalaron el Scilab en su máquina, vieron que alguien me había preguntado si donde dice todas las asociaciones, le ponemos sí. Sí. Justamente entonces detecta que este archivo es extensión SCE y entonces si yo le hago doble clic a esto, directamente va a abrirlo con Scilab. ¿Sí? O sea que ahora me va a abrir Scilab. Vieron que me demoró la otra vez un poquito. Bueno, acá me volvió a abrir, digamos, ¿sí? Bueno, Windows menos. ¿Sí? Y también me sale si quiero restaurar, ¿sí? Le pongo OK y entonces fíjense que ahí está el archivito que hemos abierto. Lo último que hicimos. ¿Sí? Está ¿se entiende? Este es el archivo que hemos utilizado. Ahora fíjense que cuando abrió, ¿tengo algo en el variable browser? Nada. ¿Sí? Pero yo tengo mi archivito, tengo mi archivo, tengo mi archivo acá, pero todavía no lo ejecuté. Acá tenemos un botón que este es el que me permite ejecutar. Este me permite ejecutar, este me permite guardar y ejecutar. Si yo ejecuto esto, fíjense que lo que va a hacer es tomar todas las líneas de comando que yo haya escrito en el archivo y los va a ejecutar. Como consecuencia, fíjense que ahora en el variable browser me aparece la variable resultado, porque ejecutó esto, ¿sí? Entonces, el resultado tengo almacenado el valor 19,9, que me aparece ahí. Y fíjense que acá me aparece que cuando presioné el botón y que para reproducir, en realidad lo que ejecuté es la función exec, le paso dónde está ubicado el archivo y me lo ejecuta. ¿Se entiende eso? O sea, yo podría haber escrito esto en lugar de presionar el botoncito de reproducir. Normalmente uno se acostumbra más a utilizar el botoncito, ¿no es cierto? Y fíjense que se ejecutó. Entonces, si yo quiero ver cuál era el valor de la variable, simplemente pongo resultado.
A ver cuánto valía. Ah, 19,875. Bueno, ¿se entiende? Entonces ustedes pueden ir guardando cosas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, trabajen acá y vayan haciendo alguna actividad, guardan el archivo, se lo mandan por correo electrónico y en su casa continúan, descargan el archivo y siguen haciendo más actividad. ¿Se entiende? Así vamos a trabajar. ¿Estamos? Eso con respecto a los scripts de Scilab. Después vamos a ver las funciones, que va a ser mucho más interesante. ¿Sí? Pero con eso ustedes pueden hacer, con todo esto, pueden hacer la actividad, ¿sí? De los ejercicios 1, 2 y 3 era, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Armar este archivito y subirlo como tarea al archivo. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, los 3 ejercicios. Eso tienen que hacer. Consultas. ¿Tienen consultas? Sí. En el punto del ejercicio 3, creo que para escribir las conclusiones lo escribimos en un Word y lo escribimos. Sí, eso van a tener que escribirlo en Word. Entonces van a servir los 2 archivos. ¿Saben comprimir archivos, no es cierto? Porque les va a solicitar que suban un solo archivo, no varios archivos. ¿Saben comprimir? ¿Todos? ¿O no? ¿Nunca usaron el WinZip ni muy raro? Págame la luz allá. Págame la luz, porque así les muestro. Para comprimir el archivo, primero tienen que tener instalado el programa. Normalmente, el programa que pueden utilizar va a ser el WinZip o el WinRAR, que es un programa que permite disminuir el tamaño de uno o varios archivos. ¿Estamos? Entonces, y además, cuando vos lo comprimís, te genera un solo archivo. Entonces, veamos cuál sería el ejemplo. Supongo acá, yo te lo voy a poner así. Voy a poner el Word, ¿sí? El Word, ¿sí? Y acá, en este archivo Word, es donde vos vas a hacer lo que decís del ejercicio 3. ¿Sí? El ejercicio 3, bla, 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 resulta que el ejercicio 3, mi interpretación es esta, más de 2 líneas, por favor, ¿no? ¿Sí? No escriban, interpreto que es esto. ¿Sí? Bueno, y lo guardan, ¿estamos? Hagan una buena interpretación, ¿no? Entonces, examino, lo guardo, entonces lo voy a guardar en el escritorio, no sé, y ahí está el archivo, lo guardo. Entonces, ya está guardado, tengo estos 2 archivos por enviar. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que crear una carpetita, ¿sí? Por ejemplo, actividad, ya le escribí mal, 01 Vega, ¿sí? ¿Qué sé yo? Mando estos 2 acá y tengo que comprimir esto. Como les decía, ustedes tienen que tener el programa. En mi caso, el programa que yo tengo instalado es el PAZIP. Es un programa para comprimir archivos. ¿Por qué tengo este? Porque es gratuito, ¿sí? Y así no acometo, no cometo plagio, no cometo un delito informático que usar programas truchados, ¿sí? Aparte, así no tengo que ir a confesarme ni nada de esas cosas, porque es un pecado también, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo esto, es simplemente ir a hacer botón derecho al programa que tenés instalado y le decís añadir a archivo. Eso va a ser similar en cualquier programa que utilice de compresión, ¿sí? Te va a salir, le decís aceptar y entonces te va a comprimir el archivo y te va a generar ese archivito que adentro tiene guardado los 2 la carpeta y los 2 archivos. Y eso es lo que subís. ¿Se entiende? Ahora, si lo querés descomprimir, por ejemplo, esto yo lo voy a eliminar, lo voy a poner suprimir, ¿sí? Cuando vos lo descargas, a vos haces botón derecho, vas de nuevo al PAZIP y decís extraer aquí, y lo extrae en este lugar. Fíjate que ahí me va a hacer aparecer ahora, o debería hacerme aparecer, ahí está, aparece la carpetita, ¿sí? Ahí está la carpeta, ¿sí? Eso es para comprimir y descomprimir. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar el programa si no lo tenés instalado? Normalmente, por eso digo, hay varios programas, yo utilizo el PAZIP por esa cuestión. La mayoría utiliza el WinRAR o el WinZip. En ambos casos, lo que utilizan deberían pagar los guachos. Algo así sería, ¿sí?
O sea, porque no son gratuitos, son de prueba. Te dicen, tenés 45 días de prueba, no te penalizan, no te dicen, llegaste a los 45 días, no podés seguir utilizándolo, pero el convenio de ellos, como lo distribuyen, es después de 45 días, para usarlo deberías pagar. Si no, vean ahí que les sale el cartel ese que ustedes hacen X, les dice eso. Entonces, ¿qué tienen que ir acá? Bueno, te vas a www, por ejemplo, el WinRAR, que es el más usado porque tiene un sistema de compresión de archivos que es más eficiente, o sea, comprime más que los otros. Entonces vos pones acá WinRAR en el ¿cómo se llama? En el Google, y te va a salir la página, ¿sí? Te va a salir la página winrar.ces, ¿sí? Vas ahí, entras acá y te dice, bueno, tenés para descargar la última versión, es WinRAR 6.11, descárguela, ¿sí? Lo pones, presionas acá y te lo va a descargar, si es que no me lo está descargando ya. A ver. Sí, ya me lo descargó ya. No pesa nada. Mostrás en carpeta y le tenés que hacer doble clic y decir siguiente, 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 y te lo instaló. Entonces después, la formita de este icono te va a aparecer cuando vos haces sobre el archivo, así como me aparece a mí sobre el archivo que quiero comprimir o carpeta que quiero comprimir, me aparece PAZIT comprimir, a vos te va a aparecer el WinRAR y te va a aparecer también botón derecho, comprimir o añadir o extraer o descomprimir dependiendo del programa, ¿sí? Con eso vas a comprimir o descomprimir archivos, ¿sí? Y de esa manera lo van a subir. Salva la papa mucho. En mi época inclusive lo combinábamos con otro programa porque ahora se pueden mandar archivos del tamaño que ustedes quieran, digamos. Pero en mi época lo combinamos con un programa que se llamaba Hacha. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo comprimíamos, no era suficiente lo que se comprimía para poder enviarlo por correo electrónico. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Lo comprimíamos, después le metíamos Hacha y mandábamos un montón de archivos uno detrás de otro. Después del otro lado utilizaban el mismo programita Hacha, lo juntaba todo y volvía, como se lo pegara, quedaba el archivo comprimido y recién lo descomprimía. Así nos manejábamos antes. Era divertido. En cambio ahora pueden hacer de todo. ¿Estamos?